No nos deja aumentarnos un poquito en la historia, pero a pesar de que es poquito, es muy agradable. Nos encontramos en una casa que lleva por nombre la Casa Consistorial. ¿Qué significa consistorial? Casa de gobierno, regimiento donde se hacían las leyes. O sea, aquí fue la primera alcaldía que tuvo el municipio. Pero siempre la ideología española cuando venían en temas de conquista, pero que les digo que no fue conquista, fue una invasión a un territorio habitado por indígenas, el cual lo primero que descubrieron ellos era algo que tenían nuestros amigos chipchas en cantidad, y era el dorado, hoy conocido como el oro. Así que la construcción era para poder doblegar a los indios. ¿Con qué lo tenían que hacer? Con la iglesia. Así que lo primero que ellos tenían que montar era una iglesia a mano derecha, donde estaba el poder político, y a mano izquierda donde estaba el poder militar. No hemos cambiado mucho, ya que acá una cuadrita está la estación de policía. Aquí era la alcaldía y ahí está la catedral. Entonces, se construye esta hermosa edificación. Era más extensa de lo que hoy en día es. La Recoleta venía hasta todo este territorio. La casa, su construcción finalizó cerca de 1826. La estructura principalmente en piedra. Aquí fue, aparte de alcaldía, fue una cárcel pública. Y con el tiempo todavía sigue siendo cárcel, una cárcel de infancia y adolescencia. Temas de importancia han tenido mucho la casa, pero el más importante es la llegada de este gran personaje que está a mi espalda. Pero volvemos a Santander. Cuando José Antonio Galán pasa por todo este territorio, llega y ataca de frente a los españoles. Él pasa por aquí, allá donde dice Salomé, en la casa de los virreyes había un general, Joseph de Acosta. Entonces, cuando pasan los comuneros, ahí le dicen, bueno, necesito que deje quedar a mi tropa y que surta a mi tropa. Y no, ¿y por qué no va a surtir? Y le colocan un mosquetón. Y acaban con todo lo que hay en la tienda, y desde acá se le hizo punto principal de ataque a lo que era la tropa española. Entonces, al ver todo ese sistema, pues de Guaduas salió gente que se unió también a los comuneros y empezaron a estar en contra de esa tiranía española. Y se combatió bastante, porque esto era el paso obligado, y hoy en día todavía sigue siendo paso obligado. Si yo voy para la costa, ¿dónde paro? O paso por Guaduas. Si voy para Medellín, voy para Caldas, voy para Tolima, paso por Guaduas. Sigue siendo punto principal estratégico para el centro del país. Pero resulta que cogen y le dicen, bueno, tenemos que hacer algo porque ese señor, mire toda cantidad de tropa que tiene. Si nosotros no hacemos algo para defenderlo, o sea, para detenerlo, pues él nos va a venir a acabar y nos acaba militarmente. Oiga, ¿verdad? Entonces cogieron y lo citaron. Bueno, y ese indio, ¿qué sabe hacer? Decían los alardes. ¿Sabe leer? ¿Sabe escribirse? No, ¿dónde? A duras penas por ahí dice que firma. Tráiganlo, llámenlo. Entonces cogieron y llamaron a José Antonio Galán. Venga, señor José Antonio Galán, nosotros como Real Audiencia nos comprometemos a que no volvemos a hacer el tema de las capitulaciones. Nos comprometemos y hagamos un acta y firmemos. Es más, nosotros firmando esas actas le vamos a dar la libertad a todos los esclavos. Oye, ¿en serio? Sí, claro, no hay ningún problema, le damos esa libertad que tanto ustedes anhelan. Pues lo convencieron. Como siempre, la palmadita en la espalda, y él le hacen unos documentos, el cual firma, sin saber qué era lo que había firmado. Así que regresan cada uno de los que estaban en la tropa comunera a sus tierras. Ahí fue cuando regresó José Joaquín Salabarrieta Vélez. Iba llegando José Antonio Galán a su tierra natal, pero cuando alguien le dice, señor José Antonio, regrese y reúna a su tropa, porque lo que le hicieron allá lo engañaron, le mintieron. Y él trata de reorganizar la tropa, lo capturan, se escapa, así que se escondía como insurgente. Que ese fue el nombre que ellos le colocaron a una persona que trata de defender los derechos, es un insurgente. Tampoco hemos cambiado mucho de la época. Entonces resulta de que este señor, no lo hallaban, no lo encontraban, Miguelito. Así que, para poder encontrarlo, tenían que infiltrar su tropa. Así que un personaje que se llamó Salvador Plata es la persona que ingresa a las tropas de José Antonio Galán
y vilmente lo entrega a los españoles. Lo llevan a Santa Fe de Bogotá, es azotado, es burlado, lo iban a arcabucear, el arcabuco también era un rifle, pero nadie quiso fusilarlo, porque habían algunas personas que él les había hecho muchos favores, y nadie quiso fusilarlo, así que con una carta y el día de hoy, a este infame hombre se le harán los siguientes acontecimientos. Siempre todo se hacía con carta, con pergamino. Así que deciden pasarlo a la horca y traer un arma letal, la cual le tuvieron miedo en todo el territorio, que era la guillotina. Les quitaban la cabeza, los decapitaban. Así que antes de ser pasado a la horca, daba su último aliento, su último suspiro en contra de esa tiranía y el pueblo. Y les dijo: en nombre de mi Dios, de mis mayores y mi libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuese menester, que sea. Es pasado a la horca. No con esto, lo bajan de allí y le pasan la guillotina. Así que con esto deciden amarrarle las partes de los brazos y las piernas a unas cabalgaduras, a caballos, y ellos jalaron hasta desmembrar la parte del cuerpo. Y esto que quedó, que era el dorso, hicieron una hoguera en la Plaza de Bolívar y ante todos lo quemaron y lo pasaron a la hoguera. Así que deciden, con carta, enviar las partes del cuerpo que sobraron en jaulas de madera, que conocemos hoy en día nosotros como guacales, a los municipios donde él más hizo guerra a esa tiranía española. El brazo derecho lo enviaron para Socorro, Santander. El brazo izquierdo lo enviaron para San Gil, Santander. El pie derecho para su ciudad natal, Charalá. Y el pie izquierdo a Mogotes, municipios de Santander donde José Antonio Galán le hizo en contra a esa tropa y tiranía española. Y la cabeza, como parte principal del cuerpo, llegó a Guaduas con una carta que dice lo siguiente: acta de recibido de la cabeza, señor doctor don Pedro Romero Sarachaga. Y en el mismo día, como a las 5:30 de la tarde, recibí un cajón con 2 conductores y en él la cabeza de José Antonio Galán, que visto por todo el Congreso por ser ya tarde, se pasó a la cárcel pública con la custodia necesaria. Y hoy 4, como a las 9:30 del día, quedó fijada en una jaula de madera de la entrada de esta villa, en un madero de considerable altura y en la parte más pública, mirando para el sitio de Charalá, lugar donde era nativo, quedando a la mira a poner en ejecución lo que más en dicha orden se me previene. Nuestro Señor guarde la vida de vuestra majestad muchos años con toda perfección. Guaduas y febrero 4 de 1782. Besa la mano de vuestra majestad su afectísimo servidor Juan Joseph Gregorio y Medina. ¡Wow! No solo con ese ataque tan vil, esa burla tan increíble que se hizo, ahora las partes del cuerpo también tenían que ser entregadas con carta. Efectivamente, como dice la carta, que por ser ya tarde se pasó acá, donde está el busto. Ahí se coloca. ¿Y cuál era la custodia? Los 2 soldados, para que no se llevaran la cabeza y tratasen de recuperar las partes del cuerpo de José Antonio Galán. Y efectivamente al otro día, por esta calle, que es el Camino Real, en la parte más alta del municipio, a la entrada, hay un barrio que lleva hoy por día el nombre de José Antonio Galán, el barrio Galán Alto. Allá fue colocado la cabeza, mirando hacia Charalá, en ese sector que era Charalá, Santander. En el año de 1955, un capitán de apellido Becerra, con militares, manda hacer un obelisco, un monumento en honor a José Antonio Galán. Hoy en día es un atractivo también que se llama el monumento a José Antonio Galán. ¿Por qué fue colocado ahí? Porque pues claro, pasaba todo el mundo y veía la cabeza, se aterrorizaba. ¿Qué se iba a colocar en contra de la corona española con ese terror? Después, en el tiempo, el virrey Caballero y Góngora le da la orden a un monje para que reúna las partes del cuerpo del señor José Antonio Galán y le den cristiana sepultura en su ciudad natal, Charalá. Pero hoy en día va uno y pregunta y nunca se sabe
ni nunca se supo qué pasó con las partes del cuerpo de José Antonio Galán. José Antonio Galán tiene vínculo con los galanes que siguen a través De pronto en el transcurso del tiempo las diferentes familias tuvieron algún tipo de laxo y puede ser que sí hayan sido familia de Luis Carlos Galán. ¿Por qué? Porque es que siempre ellos han tenido la gallardía y el tema del coraje. Pero históricamente José Antonio Galán para nuestra patria fue algo espectacular y maravilloso, porque fue un ejemplo. Porque mientras él combatía en nuestro territorio, alguien seguía sus pasos en Perú y se llamó Tupac Amaru. Después en el transcurso del tiempo, la tiranía que siempre ha existido, y volvemos al tema de película, al tema novelesco, por allá sacaron una película que se llamó Corazón Valiente, William Wallace, interpretado por Mel Gibson. Le pasó lo mismo por allá en Escocia, así que la tiranía siempre ha existido. A ustedes muchísimas gracias por el acompañamiento en este pequeño city tour por nuestro hermoso municipio, contando un poco la historia de algo tan importante que es nuestro terruño, para que ustedes compartan esta información y vengan y visiten Guaduas, vivan la experiencia de llegar a nuestro municipio, que no solo cuenta historia de la Pola, sino también la historia de grandes personajes que pasaron por nuestra historia y estos grandes personajes que hoy en día nos visitan. Así que quiero que ustedes se den un aplauso por haber recibido ese premio maravilloso y por estar en este gran recorrido. Y así, como lo dice mi letrero, vamos a seguir parchando en Guaduas. Una excelente tarde.